Saludo cordial, amigos televidentes y seguidores. Esto es Economía y Bolsillo, una mirada distinta de los hechos, los acontecimientos y las noticias económicas en un lenguaje común, en un lenguaje que podamos entender todos. Soy Juan Armando Rojas y los estaré acompañando en la próxima media hora con un tema que afecta los bolsillos, pero especialmente los bolsillos de las comunidades campesinas y también de los pueblos indígenas, entre otros. Bienvenidos. En el campo comienza todo: el alimento, la esperanza, el futuro. Cuando un campesino produce de forma sostenible, asegura el mañana de su familia y de todo un país. Pregunta en tu entidad financiera por la línea de crédito Transformación Productiva y Sostenible de Finagro. Con Finagro, producir mejor es sembrar futuro. Finagro, el amigo del campo. Comenzamos Economía y Bolsillo con una noticia muy importante para los bolsillos de las comunidades campesinas especialmente. Atención a este dato: 584,000 hectáreas han sido puestas o han sido devueltas mejor a comunidades campesinas, indígenas, y con el propósito de fortalecer lo que el gobierno ha denominado la reforma agraria, la reforma rural integral. 584,000 hectáreas que antes estaban en poder de organizaciones mafiosas, en poder de la economía ilícita, como se conoce técnicamente, y que ahora cumplen una función social en Colombia. Este hito de estas hectáreas de tierra recuperadas para la economía campesina, pues amerita un análisis a fondo, y por eso hemos invitado en esta oportunidad en Economía y Bolsillo a la doctora Amelia Pérez Parra. Ella es abogada egresada de la Universidad Libre de Colombia, tiene especialización en criminología y derecho penal de la Universidad Externado de Colombia, cuenta con una amplia trayectoria en la rama judicial, donde se ha desempeñado como jueza, como fiscal, ha estado, en fin, en muchos cargos, y además hoy en día es la presidenta de la Sociedad de Activos Especiales, la entidad del gobierno que se encarga precisamente de recuperar los bienes de las economías ilícitas y ponerlos en función de la economía, en este caso de la economía rural y de la reforma agraria. Bienvenida, doctora Amelia Pérez Parra, presidenta de la SAE. Bienvenida a Economía y Bolsillo. Muchas gracias, Juan Armando, muy amable. Sí, efectivamente, actualmente me desempeño como presidenta de la Sociedad de Activos Especiales. Bueno, vamos a empezar con esa cifra que verdaderamente es un hito en lo que tiene que ver con la recuperación de bienes, porque hay que decir que la SAE administra bienes muebles e inmuebles. En este caso estamos hablando de 584,000 hectáreas de tierra recuperadas. ¿Cómo ha sido posible quitarle esa cantidad de terreno a las economías ilícitas para devolvérselas a los campesinos? Efectivamente, la labor de la SAE es administrar este tipo de bienes. Nosotros estamos haciendo la verificación de cada uno de estos inmuebles que fue puesto a disposición de la SAE para su administración. Tenemos bienes inmuebles que ya están extintos, bienes inmuebles rurales extintos, como bienes inmuebles a los cuales estamos haciéndole la enajenación temprana para poder apoyar la reforma agraria. Enajenación, excúseme, la interrumpo, sí, para que todos entendamos. ¿A qué se refiere con hacer la enajenación temprana? Es importante que la gente conozca en qué consiste ello. Cuando el bien es extinto, no hay problema para transferir por parte de la Sociedad de Activos Especiales, en este caso a la ANT, y de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo. Pero cuando el bien está en proceso
nosotros adelantamos la enajenación temprana. Miramos que ya hayan transcurrido incluso más de 5 años para poder llevar a cabo este tipo de enajenación. Entonces, se le vende el predio a la ANT por disposición del Plan Nacional de Desarrollo. La Agencia de Nacional allí, de Tierras. sí, señor, correcto, a la Agencia Nacional de Tierras. De allí se guarda un porcentaje de esa venta para que en caso de que el proceso llegara a salir en contra, se pueda pagar a quien en su momento le fuera decomisado el bien y hubiera sido como cobijado con las medidas cautelares del caso. ¿Esas ventas se hacen por el mecanismo de subasta para...? No, ¿O cómo, perdón. cómo se Cuando hace? es a la ANT, se hace directamente a la ANT de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo. ¿Por qué? Porque en el Plan Nacional de Desarrollo se estipuló que esas tierras debían de pasar directamente a la Agencia Nacional de Tierras para poder llevar a cabo la reforma agraria. Entonces, es la labor que nosotros estamos desarrollando. En cuanto a subastas y demás, se hace con relación a los otros bienes. Bueno, estamos hablando de que 584.000 hectáreas recuperadas equivalen a más de 9.000 predios y según los cálculos mismos de la Sociedad de Activos Especiales, esto equivale a 3 veces el departamento del Quindío. Es decir, estamos hablando de una porción de territorio bastante considerable. Hay un cálculo de cuánto puede costar ese terreno que se está poniendo en función de la economía lícita, en función de la economía rural y de las comunidades. Uy, eso sí es cantidad de dinero. Billones, así, podemos decir billones. Yo diría billones de pesos. Sí, efectivamente, es bastante, pero la verdad lo que uno mira es que estos bienes puedan pasar para que cumplan una función social, que es lo que estamos haciendo nosotros para poder ser entregados a los campesinos, a los indígenas, a los afros, a todas las etnias y a todas las personas que en realidad han sido víctimas del conflicto armado. Son terrenos que se ponen a producir lícitamente. ¿Qué tipo de actividades ya hoy en día son una realidad, se están aprovechando, o qué tipo de cultivos, a qué se ha destinado esta tierra y cómo eso le puede aportar a la economía del país? Sí, efectivamente, por ejemplo, en Sucre tenemos ya una producción muy grande de arroz, también de plátano. En el Meta tenemos una producción piscícola, un sitio en Restrepo muy hermoso que está manejado por mujeres víctimas de la masacre de Mapiripán. Yo estuve allá en terreno, fue algo muy, muy precioso ver cómo la gente está no solamente recuperando el campo, sino recuperándose ellos mismos. Eso es algo espectacular. Pues estamos hablando de que eran predios que antes estaban en poder, digamos, de organizaciones delincuenciales, del narcotráfico, etcétera, y hoy en día se convierten en la base productiva de comunidades campesinas, generando empleos, generando bienestar social. Sí, claro, exactamente. En el Quindío también hay un inmueble que se recuperó a principios de este año y fue entregado a un grupo de mujeres, era un predio de Leder, se le entregó allí, ellos están ya trabajando, están produciendo alimentos. Porque no olvidemos que Colombia, por su tierra, por sus características, tiene que llegar a ser la despensa del mundo, y empezando por la misma Colombia. Ya que me menciona el departamento del Quindío, quiero contarle que pues este programa, que se transmite también a través de la señal abierta de Telecafé, tiene una audiencia muy importante en el eje cafetero, y aprovecho esta noticia que usted nos está dando sobre un predio de Leder para que me cuente un poquito más a fondo. Se trata de la famosa Posada Alemana y los terrenos aledaños que estuvieron en una época pues controlados por Carlos Leder. La Posada Alemana ya había sido entregada, es otro predio de él, diferente. La Posada Alemana la entregaron en una anterior administración ya hace muchos años,
y cuando pasa uno por allí ve que todavía está abandonada. Pero nosotros hemos continuado con el resto de predios porque ustedes saben perfectamente que las mafias, los paramilitares, la guerrilla, no solamente tenían un predio, tenían muchos predios que nosotros hemos buscado que sean entregados a las comunidades para la utilización, especialmente la reforma agraria y para otros eventos, por ejemplo, para salud, para educación, para lo que sepamos nosotros que puede y debe utilizarse. Pues muy bien, mire, doctora Amelia, que precisamente me están escribiendo de Salento, Quindío, preguntándome cómo puedo acceder a una parcela de tierra para cultivar café, si hay posibilidades dentro de los bienes que maneja la SAE. En segunditos vamos a dar esta respuesta después de este primer corte, de una pausa para unos mensajes importantes y regresamos para hablar de cómo las comunidades pueden entrar en contacto con la SAE o con el gobierno nacional para aprovechar los bienes recuperados. En el campo comienza todo. El alimento, la esperanza, el futuro. Cuando un campesino produce de forma sostenible, asegura el mañana de su familia y de todo un país. Pregunta en tu entidad financiera por la línea de crédito Transformación Productiva y Sostenible de Finagro. Con Finagro, producir mejor es sembrar futuro. Finagro, el amigo del campo. El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario Finagro reporta que más de 856,000 campesinos y campesinas han logrado acceder a través de bancos y cooperativas a créditos de fomento, de los cuales 360,000 fueron nuevos beneficiarios. Me pareció excelente como cuando ellos me dijeron por medio de Finagro puedes tener tu crédito, listo, chévere. Yo dije, bueno, va para esa, vamos, hagámosle a ver qué tal nomás y créame que hasta ahorita nos ha ido excelente. El crédito fue de 8 millones y el desembolso bien, excelente. La papelería no fue mucha la que me pidieron y me pareció bien los requisitos chéveres porque no me tocó, como decir, perder mucho tiempo. Me fue bien porque apenas me aprobaron, me dijeron listo, venga que ya está. Yo me quedé hasta aterrada, yo dije, pero ¿cómo? ¿Tan rápido? Desde que se pueda o que ya haya terminado de pagar el que tengo ahorita, bien. Pediría que me hicieran otro por medio de Finagro. En lo corrido del actual gobierno, los pequeños productores han sido los protagonistas de la inclusión financiera. 94% de los nuevos beneficiarios de crédito de fomento son pequeños productores. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Economía y Bolsillo es una producción de Promedios, cooperativa multiactiva de aporte y crédito especializada en la industria audiovisual. Regresamos, esto es Economía y Bolsillo. Estamos conversando con Amelia Pérez Parra, la presidenta de la Sociedad de Activos Especiales. Habíamos dejado antes de la pausa una inquietud en el aire sobre cómo las comunidades pueden ponerse en contacto y cuáles son los mecanismos para que un predio o bienes incautados al narcotráfico puedan ser aprovechados por las comunidades. ¿Qué hay que hacer en principio? En principio y en estos momentos, es muy bueno que usted me lo pregunte, en estos momentos tenemos una invitación para que todas estas comunidades se presenten se inscriban en la página de la SAE. Allí les dicen qué requisitos tienen que llevar y etcétera, etcétera, para que allá en la SAE o ahí en la SAE se pueda revisar perfectamente si reúnen o no reúnen requisitos para poder hacer la asignación de bienes. Les recuerdo, los predios rurales
se hacen a través de la ANT. Nosotros le hacemos la entrega a la ANT. Entonces sería importante que no solamente miren la página de la SAE, sino también de la Agencia Nacional de Tierras, porque lo que sea para este tipo de actividades nosotros podemos presentarlo, sin embargo, pero es mejor que lo hagan ellos directamente allá. ¿Sin intermediarios? Porque Obvio. a veces sucede no solamente con la SAE, sino con otras Con todas las entidades del gobierno que avivatos aprovechan la oportunidad para cobrar por trámites ante las entidades estatales. En la SAE, ¿cómo opera este servicio al público? La SAE no le cobra absolutamente a nadie. Si alguna persona se atreve a cobrarles a ustedes, es sencillamente gente ajena a la SAE. Ya nosotros hemos hecho varias denuncias ante la Fiscalía General de la Nación a ese respecto, tanto en el Valle como en Caribe, en Bogotá, prácticamente en Antioquia, en todo el país. Sí, porque no falta el avivato que diga, no, mire, yo le tengo ya este predio, esta finquita, este carro, este semoviente. No, la SAE no cobra. Y si cobran, exactamente, tal cuenta. Entonces, si ellos se dan, yo les pido el favor a todas las comunidades que hagan las respectivas denuncias y nos lo hagan conocer a nosotros. Porque yo ya varias veces he denunciado sobre este punto y ya los funcionarios de la SAE saben perfectamente que si alguien llega con ese pretexto, de una vez buscamos cómo la Fiscalía lo judicialice. Pues muy bien, mire, doctora Amelia, que encontré un dato, me pasaron un dato de que el 20% aproximadamente del municipio de Montenegro, que está en el Quindío, en nuestro eje cafetero, ha sido recuperado de alguna manera por la SAE y está siendo administrado por la entidad. ¿Qué se está haciendo allí en Montenegro, Quindío? Sobre el caso de Montenegro Quindío, nosotros recibimos una información y unas denuncias que estaban loteando unos predios de la SAE. No nos olvidemos, los tierreros no solamente son en Bogotá, también allí se estaba dando. Entonces hicimos las respectivas denuncias. Estaban mencionando a algunas personas, respecto de esas personas ya se hicieron las denuncias del caso. Están amedrentando o pretendiendo amedrentar a los campesinos que estos personajes quisieron utilizar, y diciéndoles que ya la SAE le había entregado a otras personas. La SAE no le ha entregado absolutamente a nadie esos predios. Todo lo contrario, esos predios de la SAE pasan a la ANT y la ANT mira qué campesinos, qué comunidades se encuentran en la región que puedan llegar a ocupar esos predios. Pues es un trabajo articulado que vienen haciendo dos instituciones del gobierno, por un lado la Agencia Nacional de Tierras y por el otro la Sociedad de Activos Especiales, y pues qué bueno estas advertencias para que la gente no caiga de pronto en estas trampas de avivatos que suelen ofrecerse como mediadores ante las entidades del gobierno. Juan Roberto, perdón. Sí, adelante. Quiero dejarle claro que recibimos información incluso que hay personajes que estuvieron y han estado vinculados con el cartel de la toga. Entonces es bueno que no se dejen, como se dice, embaucar por este tipo de personajes. No les crean. Cualquier cosa pregunten directamente a la SAE Bogotá. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo que están utilizando personajes de los alrededores para querer afectar la tranquilidad de quienes se encuentran en estos momentos allí, y eso no es así. Pues muy bien, buena la aclaración, cero intermediarios. Mire, doctora Amelia, que en este país ocurren cosas insólitas. En algún momento se denunció el robo de un río. Aquí se roban cosas insólitas, se roban el espectro electromagnético, incluso se roban una isla.
La SAE recientemente ha adelantado un operativo muy importante en una isla conocida como Gigi, frente a las costas de Cartagena, una diligencia que se realizó recientemente. Cuéntenos cómo hicieron los delincuentes para una isla que hace 20 años, 2 décadas, le pertenece al Estado colombiano, explotarla comercialmente y turísticamente. Sí, en efecto, la semana pasada se hizo la recuperación. Bueno, se llegó hasta el sitio para lograr la recuperación que se va a hacer en esta semana de ese inmueble que le generó amenazas a los funcionarios de SAE Caribe. El viernes les hicieron un atentado, yo le doy gracias a Dios porque no les pasó nada a los muchachos que estaban allí, el director y otros funcionarios más. Y cuando ellos llegaron, se dieron cuenta, verificando, ¿por qué? Porque yo les he pedido desde que llegué a la SAE, me revisan absolutamente toda la documentación, vamos a establecer en qué condiciones se encuentran los procesos, porque eso nos va a dar una claridad de qué se puede hacer. Y encontraron que le habían cambiado el nombre a una de las islas. Ustedes recordarán, y si no, pues les comento, en Islas de Rosario son varias islitas que están alrededor. Una de estas... Es un archipiélago. Sí, señor, total. Una de estas le cambiaron el nombre por lo de la otra. Entonces quitaron el Gigi, era el que se supone estaba limpio, que estaba correcto, y se lo pusieron a la isla que estaba por cuenta de la SAE, ¿cierto? Cuando se logró establecer esto, que eso es labor que hicieron los funcionarios de la Sociedad de Activos Especiales de Caribe, entonces vamos a enrumbar para recuperar esta isla. El trámite que se genera es que hay que primero comunicarles, se va a hacer el desalojo para darles tiempo que saquen sus cosas y todo lo demás. De una vez empezaron a amenazar a los funcionarios de la SAE. Entonces, claro. Sí, usted mencionaba, hubo un reciente atentado contra funcionarios de la SAE, por fortuna salieron ilesos. Sí. En ese sentido, ¿usted qué llamado quiere hacer aquí a través de este programa Economía y Bolsillo sobre la seguridad de los funcionarios de la Sociedad de Activos Especiales que administra los bienes que el Estado le recupera a las mafias? Sí, efectivamente, nosotros desde ese día, más bien el día siguiente, solicitamos el acompañamiento tanto de la Fiscalía, la Policía, Ejército, todas las autoridades que apoyen. Incluso el presidente Petro nos dimos cuenta que envió un Twitter haciendo referencia a ello, porque no es justo. Nosotros lo único que estamos haciendo es administrar y recuperar unos predios que estaban abandonados, entre comillas, porque esa isla la tenían en producción para turismo. Ustedes se pueden imaginar la cantidad de dinero que allí estaba obteniendo el personaje que amenazó a los funcionarios. Entonces, no podemos permitir eso y pedimos que haya el acompañamiento no solamente de las autoridades, sino de la misma comunidad, porque ellos tienen que darse cuenta que ese trabajo que hace la SAE es para beneficio de todas las personas, sobre todo de los campesinos, de los raizales, de todos aquellos que necesitan del apoyo del Estado, y nosotros estamos tratando de hacerlo desde la SAE. Muy bien, pues hacemos nuestra segunda pausa en Economía y Bolsillo y en segunditos la recta final de esta entrevista con la presidenta de la Sociedad de Activos Especiales. Economía y Bolsillo es una producción de Promedios, cooperativa multiactiva de aporte y crédito especializada en la industria audiovisual. Recta final de este programa Economía y Bolsillo, en esta oportunidad con la presidenta de la Sociedad de Activos Especiales, la doctora Amelia Pérez Parra. Doctora, muy puntualmente, ¿cuánta plata maneja la SAE y esto a
¿cómo se puede comparar en un momento en el que la economía del país atraviesa dificultades, el Estado también atraviesa dificultades fiscales y necesidades de recursos? ¿De cuánta plata estamos hablando en la SAE? Bueno, de todos los bienes que hay allí, tanto de bienes muebles, inmuebles, sociedades, más o menos unos 21.000 billones de pesos. 21 billones. Sí, señor. 21 billones de pesos. Ahora que en estos tiempos en los que se habla de tantas necesidades presupuestales en el gobierno y de reformas tributarias, estamos hablando de que por lo menos 2 o 3 reformas tributarias podrían suplirse con la administración de estos bienes. Sí, señor, efectivamente, eso es cierto, eso es así. Bueno, y tiene la SAE además un proyecto inmobiliario, porque buena parte de los bienes que se recuperan a las mafias y a las economías ilícitas son bienes inmuebles. ¿En qué consiste muy rápidamente esta agencia inmobiliaria del Estado? Dentro de sociedades encontramos una inmobiliaria que estaba allí quieta. Entonces, aquí les muestro. Esta es nuestra inmobiliaria, se llama Activos por Colombia. Ya está funcionando y a través de esta página y siempre me olvida el nombre. QR, el código QR. El código QR, pueden entrar, mirar qué bienes se encuentran allí para adquirirlos, para arrendarlos, etcétera, etcétera. Ese ha sido uno de los mecanismos que está utilizando en estos momentos la Sociedad de Activos Especiales para evitar las mafias, para evitar los terceros que quieran ingresar. Ahí, con esto ustedes pueden aplicar, mirar, etcétera, etcétera. ¿Qué bienes hay? Pues muy bien, ahí está. La voy a comprometer, doctora Amelia Pérez Parra, presidenta de la SAE, a que este no sea el último programa al que venga usted en Economía y Bolsillo, porque hay mucha tela de donde cortar. Tienen ustedes muchas noticias muy importantes para la economía, pero sobre todo para la economía lícita del país. Gracias por atender esta entrevista con Economía y Bolsillo y la esperamos para un segundo programa. Muchas gracias, muy amable, Juan Armando. A ustedes, amables televidentes y seguidores, los invitamos a compartir este y todos los contenidos de Economía y Bolsillo. Hasta una próxima. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos.